Nuestro llano que es tan bonito, tierra casanareña, donde hay mujeres bonitas, caballos buenos y hombres completos. La gente venga, lo visite a uno y para uno tener también amistad. Como el amor de uno por el perro. Es un mundo innovador y maravilloso. Od lat 80. do pierwszej dekady XXI wieku biali nie zapuszczali się w tą krainę bezprawia. Porwanie dla okupu to najlepsze, na co mógł liczyć gringo. Czasy się zmieniły, Janos się odradzają i przyjechałem niejako pomóc tym odrodzeniu, stając się wolontariuszem w Fundacji MM. Ale tą historię opowiem w następnym odcinku Rytmu Przygody. Najbliższym przyjacielem człowieka nie jest tu pies, lecz koń. Toda la vida, desde niño, desde la edad de 6-7 años he estado cabalgando. El caballo para nosotros, los llaneros, es algo demasiado importante, ya que con ellos practicamos lo que es el deporte autóctono de esta tierra. No abandona su jardín, usted me va a perdonar. Otro lo tenemos casi prácticamente como si fuera una mascota para cabalgar. El día que está uno estresado, montó en su caballo, salió, cabalgó y se relaja uno. Me empecé a meter en el cuento de los caballos a mis 11 años y ahora tengo 2. Para mí los caballos son algo muy especial porque me siento feliz con ellos, me siento alegre cuando los estoy montando. Ellos también son como una persona, ellos sienten, escuchan, aunque ellos no hablan, pero ellos sienten. Ellos se estresan como nosotros y son muy inquietos cuando son pequeños y no están muy entrenados. Por eso hay que tenerle paciencia y mucho cuidado porque ellos son como nosotros, seres vivos, y los tenemos que querer mucho. Supongamos como el amor de uno por el perro, un amigo fiel. Es algo que cargamos nosotros dentro del corazón toda la vida, siempre ha sido que nos lo ha inculcado desde los abuelos, los padres y así sucesivamente. Entonces para nosotros esto es lo más importante. ¿Te gusta más el caballo o las chicas? En esto hay muchas formas, en parte de pasar un rato de diversión y todo eso, me agradaría más estar con un caballo. En parte de estar a futuro con una persona que me acompañe todo el tiempo, ya sí elegiría una chica. Usted me va a perdonar, señora, si alguna vez me ofendí. Wizytówką każdej kultury jest muzyka. O muzyce Janos opowiada harfista David Vega. Viene desde la época árabe, toda esta música que cuando los colonizadores llegaron aquí al país, pues trajeron esos aires musicales y pues desde España también trajeron muchos aires que ahorita inclusive pues se parecen mucho, son muy similares a lo que se toca en España, como el flamenco y otros tipos de aires musicales. Entonces acá se creó un propio estilo, se llama folclore llanero. Gra na harfie wymaga poświęceń. Trzeba naprawdę zapuścić paznokcie. ¿Cuáles son otros instrumentos de la música típica llanera? Bueno, la música llanera cuenta con instrumentos como el cuatro, que es una especie de guitarra, pero una guitarra con 4 cuerdas, de ahí su nombre. Las maracas más recientes, yo creo que esto está con este estilo aquí en Colombia hace unos 15 años, porque antes se tocaba con esto de coco, era de coco. ¿De qué hablan las canciones? La música llanera es muy, digamos que toca muchos temas acerca de la fauna, flora y de los temas llaneros. Es patrimonio nacional de Colombia, el canto de vaquería, cómo el llanero va cantando y haciendo melodías, pero le va cantando a las reses cuando las va llevando hacia corral. Qué lindo. Do występu zespołu Dawida na Dożynkach w tym roku nie doszło, imprezę przerwał ulewny deszcz. Jedno, co w kapryśnej pogodzie Janos można przewidzieć, to upały, z punktu widzenia Europejczyka. Latem dochodzą do 40 stopni, zimą tylko do 30. Wydobycie ropy w Janos i sąsiedniej Wenezueli sprawia, że po drogach sunie tumultum ciężarówek, aż zachciewa się być Bartem Reynoldsem. Eastbound down, loaded up in trucking. Are we gonna do what they say can't be done?
Wizyta na targowisku daje dobry przegląd lokalnych produktów. Miód z chili. Żywa kura kosztuje 20 zł. Banany warzywne zwozi się tonami. Steki przyrządza bez kontroli sanepidu. Wegetarianizm jest tu ekscentrycznością, choć plantacji owoców nie brakuje. Esta tiene 7 libras. Todos estos son los virotes de la papaya, de donde usted va cosechando, vea. ¿Come papaya todavía o ya no puede mirarla? Esta etapa ya pasó. Tiene más fruta que hojas. Udawszy się nad rzekę, można zjeść świeżą rybę. Acá se hacen las pataconas, acá se frita pescado de cuero, pescado de río, el chicharrón para la bandeja paisa, el arroz, aquí hay más pescadito. Wow, ese es un paraíso de la amante de comida. La mojarra se hace como apanadita con harina de promasa, con la arepa, se le echa sal y se le agrega un poquito de color para que le dé colorcito a la comida y no quede blanca como desabrida. Este es el pescado que se porciona en rodajas, bagre, pero ellos crecen grandísimos. Y ese es Este es el bagre. bagre de río. Con estas cabezas se hace el consomé de pescado. Wycieczka łódką pozwala odkryć zdumiewające miejsca i ludzi. Este lugar, nosotros llevamos acá, viviendo aquí 23 años. Y bueno que la gente venga a los sitios a uno y para uno tener también amistades y A mí también me encanta. conozcan dónde vive uno y se den cuenta la belleza que es el llano. Proszę zobaczyć. Haczyk na ryby jest gigantyczny. Jak przystało na latynosów, Llaneros kochają futbol, ale popularne są też inne dyscypliny, jak puszczanie latawców czy techo. Gra polega na tym, by metalowym dyskiem trafić wewnątrz obręczy. Wierzcie lub nie, to ja trafiłem w środek. Dodatkowe punkty dostaje się za trafienie strzałek naładowanych prochem, które wybuchają przy kontakcie z dyskiem. Tym razem moja drużyna nie wygrała, ale mam 2 pocieszenia. Właściwie 3. Pierwsze, spędziłem super czas. 2. Zdobyłem większość punktów dla mojej drużyny. I zdobyłem znak dobrego gracza. Bliskość przyrody jest tu epicka. Do mojego pokoju zakradła się 30-centymetrowa iguana. W miastach widuje się węże czy papugi. Z nielicznych niestety lasów rano dochodzą pochukiwania wyjców. Nie każdy farmer hoduje tu krowy. Niektórzy stawiają na pożyteczne dla habitatu zwierzęta. Un gran pensador catedrático de la Universidad del Tolima decía que la vida de la humanidad se divide en 2 etapas, antes y después de. ¿Y de qué era? Pues de conocer abejas. Porque después de que usted conoce el mundo de las abejas, es un mundo innovador y maravilloso. Podczas wizyty w pasiece towarzyszy mi rodak Piotr, również wolontariusz w MM. Lecę na księżyc. Dodajmy jeszcze, że jest 35 stopni. Nawet nie. I pełne słońce. Miodu nie będziemy zbierać, bo jest poza sezonem, ale może zobaczymy królową. Pszczoła przeszła po kamerze. Pici, pici. En esta celda nace una reina y ya salió, o sea que ya tiene reina. Dejémosla quietica para que se fecunde y comience a poner. Mire la reina, mírela aquí, aquí está debajito, véala, véala. Los machos solamente le hacen el amor a la reina. Ni defienden la colmena, No, ni... nada. Cuando nacen 2 reinas, la más fuerte mata a la más débil.
Entonces nacen nuevas reinas todo el tiempo. No, no todo el tiempo, solamente si hace falta alguna reina. Después de cuántas picaduras se hace inmuno. Una por semana. Por ahí a los 2, 3 meses ya no le hace nada. Entonces ahí nos damos de cuenta la importancia que revisten estos animalitos, que en ciertos momentos se le tienen temor, miedo, pero que es un beneficio no solamente para la naturaleza, sino para nosotros mismos. Yo fabrico aquí vino de miel. Se elabora con jugo de uva y miel de abeja por fermentación natural. Aparte de que es bueno para la digestión, le dicen que es un vino afrodisíaco. Tiene un 14% de alcohol. Wow, no smakuje jak miód i jak wino. Bardziej jak miód, ale trzymany w beczce po winie. Nie wiem jak to wam opisać, ma taki drewniany posmak. Świetne. Co ty myślisz, Piotrze? Mogę powiedzieć zajebiste, czy nie mogę? Wypikam. Kolekcja miodów ze świata i z własnej pasieki. Muszę przyznać, że przyjeżdżałem do Janów uprzedzony. Kolumbijskie równiny jawiły mi się jako kraina wrogów przyrody, którzy zniszczyli tysiące hektarów tropikalnego lasu, żeby urządzić pastwiska i plantacje koki. Czas spędzony na wolontariacie pozwolił mi przekonać się, że Janeros to sympatyczni i gościnni ludzie, a ich relacja z przyrodą jest głębsza i bardziej złożona niż sądziłem. Desafiando los peligros a la luz de los luceros, como el Pintamentita y el Caimán de Cañonero. De Caño Negro, llaneros como mi padre, ya casi todos murieron. Yo conocí las costumbres